y reconociendo su grandeza, su señorío por sobre todas las cosas. Su palabra dice que del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en ella, y que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, en esa disposición de agradecimiento y de obediencia, nos presentamos delante de su presencia para honrarlo, para bendecirlo, para reconocerlo y agradecerle por su bondad y por su misericordia. Y aprovechando, y le pedimos que sea Él quien ministre nuestros corazones, que su palabra sea enviada y que dé el fruto para la cual fue enviada, que ella pueda hacer rema en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, de manera que lo podamos conocer más a Él y lo que Él quiere con nosotros, hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estas 2 últimas semanas hemos estado hablando, ¿no? Hemos estado desarrollando el tema que se titula Constructores de una nueva sociedad. Y hemos hablado que desde el principio Dios le estableció una responsabilidad a la humanidad, que era el de gobernar, el de liderar la tierra, toda la creación, todo lo que Él había creado para el hombre. Y como muestra de este liderazgo, de este ejemplo, tuvimos o hablamos de Nehemías, quien fue un líder capaz de aprovechar todos los recursos, de aprovechar su preparación para ejecutar la obra para la cual él fue llamado, ¿no? Tanto así que él utilizó los recursos del sistema contrario, ¿no? A sus creencias, al sistema de Dios. En la noche de hoy vamos a estudiar un poco un mensaje de Pablo, del apóstol Pablo, cuando estuvo ante una sociedad muy compleja, muy difícil. Esta sociedad o esta ciudad era la ciudad de Atenas. Y para eso nos vamos a Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Bien, le doy lectura a los primeros 2 versículos, Hechos 17, del versículo 16 en adelante. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, a otros predicadores, a otros hermanos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice que cuando Pablo vio la ciudad entregada a la idolatría, dice que se enardeció. Y se enardeció en el buen sentido de la palabra. Esto quiere decir que él fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente. Atenas era una ciudad muy famosa e histórica, ya que durante muchos años, durante cientos de años, fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Podría describirse como la capital intelectual del mundo grecorromano y al mismo tiempo la capital religiosa de Grecia. Pero cuando Pablo recorrió Atenas, podríamos decir que él se sintió deprimido o triste por la magnitud de la idolatría que vio a su alrededor. Cuando dice que Atenas era una ciudad entregada a la idolatría, esto quiere decir que estaba realmente dominada por los ídolos o inundada por los ídolos. Pablo vio quizás que toda la belleza de Atenas, teniendo lo mejor que los escultores y arquitectos griegos podrían ofrecer, toda esa belleza que tenía Atenas simplemente no honraba a Dios. Así que de una u otra forma no le impresionó mucho esta ciudad, ¿no? A pesar de la gran belleza que caracterizaba a Atenas.
dice la palabra que él discutía en la sinagoga y discutía en la plaza cada día. La costumbre del apóstol Pablo era predicar donde sea que él pudiera tener una audiencia. Y esto es muy, muy importante, muy relevante, porque en donde él tuviese la oportunidad de predicar, él predicaba. La palabra dice que alrededor de nosotros hay una gran nube de testigos y estos testigos son todas aquellas personas, familiares, amigos, vecinos, en fin, toda la sociedad está atestiguando qué es lo que nosotros estamos diciendo y qué es lo que nosotros estamos haciendo. Así que me pareció también importante que dice que fue tanto en la sinagoga como en la plaza. O sea, él predicaba en la congregación y fuera de la congregación también. Sabemos que hay muchas maneras de predicar. Predicamos con la palabra verbal, predicamos también con nuestro ejemplo, con cada acción. Podemos predicar. Y Pablo predicaba en la congregación, o sea, en la sinagoga, y predicaba al público en general, a todo aquel que se acercara a la plaza. Ahora, es bueno destacar que Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atenas. Como les decía, Atenas era una ciudad muy culta, muy educada y orgullosa de su historia. Y habló en una ciudad que probablemente era totalmente diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado. Esto quiere decir que Pablo no la tenía muy fácil de llevar el mensaje del Evangelio, puesto que era una ciudad, como les decía, muy culta, muy educada, muy filosófica. Y entrarle a personas o a una sociedad que le da mucha importancia a todo esto, que es la filosofía o las filosofías, es de verdad que muy, muy complicado. Sin embargo, él supo cómo hacerlo, supo cómo persuadir a la ciudad, que es lo que vamos a leer más adelante. Pablo supo dar un mensaje novedoso a una ciudad que vivía en constante estudio y en constante preparación. El versículo 18 dice que, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Y dice él, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Continuamos en el 19. Y tomándolo, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Dice entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bien, Pablo le presentó un mensaje novedoso a esta ciudad. Las dos ramas filosóficas de las que aquí mencionas, que eran los epicúreos, decía que perseguían el placer como el propósito de la vida principal. Y valoraban más nada que el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos, incluido el miedo a la muerte. Ellos simplemente ni miedo a la muerte le tenían. Ellos negaron, no fue que negaron la existencia de los dioses, pero creían que los dioses no tenían nada que ver con los hombres y que los hombres no tenían nada que ver con los dioses. En relación a los estoicos, dice que eran panteístas, o sea, que daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber. Eran muy religiosos, eran muy legalistas, y para ellos siempre era el proceder
según el deber ser. Dicen que ellos cultivaban un espíritu de orgullosa dignidad. Incluso pensaban que era preferible suicidarse que antes que llevar una vida indigna. Más adelante, creo que lo leímos, dice que algunos filósofos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, de una forma despectiva, le decían bocón o palabrero al apóstol Pablo. Y estos se burlaron de Pablo porque simplemente él no transmitió un mensaje o no transmitía un mensaje con esas sutilezas filosóficas que eran muy populares en Atenas. Otros pensaban que simplemente era un predicador de nuevos dioses y que era algo normal, pues era una sociedad politeísta. Pero a pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, a una audiencia totalmente diferente, su mensaje no cambió en Atenas. Dice que él se enfocó en predicar a Jesús y su resurrección. Y esto también es muy importante de destacar, porque nosotros como líderes, nosotros como personas influyentes que estamos llamados a liderar y a influir en nuestra sociedad, debemos mantener en todo tiempo el mensaje, sin importar la audiencia, sin importar en qué lugar nos encontramos, con qué personas nos encontramos rodeadas. Pablo lo hizo en una ciudad muy complicada. Él mantuvo su mensaje y se enfocó simplemente en Jesús y en la resurrección. Bien, seguimos leyendo y vamos al versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Fíjense cómo Pablo lo primero que hace es observar. Y observa que los atenienses son muy religiosos. Y Pablo, en medio de esa observación, ve, si podríamos llamar, una necesidad. En medio de esa sociedad totalmente politeísta. Dice, ustedes tienen a un Dios y le ofrecen sacrificios quizás a ese Dios que ustedes no conocen. A ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les vengo a revelar. Él simplemente aprovecha esa situación para presentarles la identidad de Dios, identidad que ellos no conocían. Pues decían, ellos simplemente tomaron, no sé, ellos dijeron, por si nos falta algún Dios, vamos a hacerle una estatua, un monumento al Dios desconocido. Y Pablo aprovecha ese desliz o esa necesidad en los atenienses. Dicen, yo voy a aprovechar aquí que ellos creen en un Dios desconocido para presentarle al Dios que es sobre todas las cosas. Bien, podemos denotar aquí que Pablo no comenzó a exponer directamente la palabra, como tenía por costumbre cuando trataba con los judíos o con los gentiles que ya estaban familiarizados con el Antiguo Testamento o con el mensaje del Evangelio. Esta vez Pablo empezó con referencias generales a la religión. Fíjense que él no comenzó condenando y diciendo, ustedes se van a ir al infierno porque adoran a todos estos dioses. No, él no a ver, ¿cómo digo? No escatimó o no menospreció en ese momento a todos los otros dioses de los atenienses, sino que él fue muy general en el tema de la religión, de la creencia. Dicen algunos observadores antiguos que, Atenas era de carácter, como les decía,
una ciudad muy religiosa. Y algunos pensaron que los atenienses eran los más religiosos de todas las personas. Pero cuando Pablo dijo esto a los atenienses, no necesariamente lo dijo de forma positiva. O sea, él no les dijo que eran muy religiosos, como que alabándolos por esto, sino que fue como que no es algo positivo que ustedes sean muy religiosos, simplemente porque la religión nos aleja de Dios. Yo siempre he dicho que Satanás es legalista y es religioso, y por lo tanto es mentiroso, como dice la misma palabra. Pablo le dice a los atenienses, hallé también un altar en cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Pablo entendió en ese momento que en el extenso panteón de los atenienses, los griegos tenían, como les decía, un Dios no conocido que cubría cualquier Dios que pudieran haber descuidado. Pablo quería entonces revelarles, aprovechar esa situación, ese desliz de los atenienses para revelarles la identidad del Dios no conocido, del Dios no conocido. Ahora vamos a leer Hechos 17, vamos para el versículo 24. El versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Sigo con el 29. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo ahora en estos momentos le revela a los atenienses, a esa sociedad totalmente filosófica, la identidad de Dios y le dice quién es Dios. Pablo habló sobre el Dios que creó todo. Vuelvo a insistir, él no menospreció en ese instante todos los demás dioses de los atenienses, sino que le revela a Dios como un Dios que está por encima de todos esos dioses y que no necesita de las esculturas o de alguna cosa que los hombres puedan hacer. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que las manos de los hombres pudieran construir y que podía ser representado por nada, o sea, que Dios no podía ser representado por nada que el hombre pudiera hacer con sus manos. En la explicación que Pablo les dio a los atenienses sobre quién es Dios, Pablo comenzó desde el principio. Dijo que Dios es el creador y que nosotros somos sus criaturas. Y esta visión del mundo es muy diferente a la visión de cómo estos filósofos concebían al mundo, por lo menos de estas dos ramas filosóficas de las que hablamos anteriormente. Podríamos decir entonces que Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios. Y eso fue el mensaje que le presentó en sí Pablo a los atenienses. Ustedes tienen una idea, un concepto de Dios que no es el correcto. Y yo les vengo a presentar
cuál es el concepto, cuál es la idea acerca de Dios. Y tenían que pasar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios, de acuerdo con lo que Dios, con lo que Él dice acerca de sí mismo en su propia palabra. Pablo, fíjese que quizás no trata de cambiar la opinión de los atenienses. Pablo lo que quiere es hacer que los atenienses pasen de una opinión a un entendimiento acerca de Dios. Y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que Pablo les dijo que todos somos descendientes de Adán a través de Noé y que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos estamos obligados. ¿A qué? Estamos obligados de buscar a Dios. Y esto no es ya de forma legalista, porque la ley nos pedía que buscáramos a Dios según una serie de leyes, de normas, y mediante la gracia ya no buscamos a Dios o queremos saber de Dios no por obligación, sino que Dios, cuando nacemos de nuevo, cambia nuestro corazón y por lo tanto pone en nosotros el deseo de buscarlo a Él y de saber más de Él. Incluso dice ahí que aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, o sea, dando referencia de que Dios no está lejos, sino que está cerca para ser buscado. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, porque linaje suyo somos. Fíjense que Pablo de una vez establece la identidad que tenemos en Dios. Le dices a los atenienses, miren, los propios poetas de ustedes, porque esto lo toma de los poetas de los atenienses, no como que los poetas fueran hombres de Dios. O sea, no cito a estos hombres porque eran profetas o porque todas sus enseñanzas eran acerca de Dios. Él lo citó porque estas palabras específicas reflejaban una verdad bíblica. O sea, él utilizó como recurso algo que era de los mismos atenienses, de los mismos poetas atenienses, y dice, porque linaje somos suyo, porque linaje suyo somos. Y al usar estas palabras, construyó un puente a su audiencia pagana. Él simplemente construyó ese puente de identidad con los atenienses para decirles, somos linaje de Dios. Bien, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En ese contexto histórico, en ese momento histórico para los atenienses, la idea que tenían de Dios era una escultura de plata, una de piedra, o cualquier arte que se pudiese imaginar los hombres. Ese era el pensamiento que ellos tenían acerca de Dios. Y Pablo le dice, no, este pensamiento no es Dios, no es a lo que se refiere o lo que es Dios. Pablo le habló enseguida de nuestra responsabilidad con Dios por ser su linaje. Como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos rechazar la idea que para en ese momento, que Dios era oro, plata o piedra, o que alguna de estas cosas pudieran representar a Dios. Y esto es muy importante porque la sociedad hoy en día, la sociedad que nos envuelve hoy en día, tiene una idea, un concepto o prejuicios totalmente errado acerca de Dios. Y somos nosotros los responsables, como linaje suyo, de mostrarle a esta sociedad quién es Dios. La sociedad tiene un concepto de Dios, por lo que yo en lo personal he observado, de ser un Dios vengativo,
de ser un Dios que juzga, de ser un Dios que te quiere prohibir, de ser un Dios que te quiere robar. Y lamentablemente la sociedad tiene este concepto de Dios totalmente errado, por lo que nosotros, su linaje, hemos transmitido, lo que la iglesia como cuerpo le ha transmitido a la sociedad. Y Pablo entonces establece esa responsabilidad. Nosotros somos responsables de tener las ideas correctas de Dios y que los demás y que la sociedad que está allá afuera también tenga la idea correcta de quién es Dios. Por último, vamos a leer el versículo 30 y 31, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, refiriéndose a Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, Pablo pasó de saber quién es Dios, cuando dice es nuestro creador, a quiénes somos nosotros, cuando dice somos su linaje, a nuestra responsabilidad ante Él, de entenderle, de saber quién es Él y adorarle en verdad. Y a quién también tendremos que rendirle cuentas. Y esto obvio no es para meter miedo, pero la palabra dice que Él nos va a pedir cuenta hasta por cada palabra ociosa que nosotros hayamos dicho. Pablo, ante una sociedad totalmente desafiante, como era la sociedad ateniense, muy culta, muy educada, muy filosófica, él confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios. Y nosotros también tenemos esa responsabilidad de confrontar ante nuestra sociedad las ideas que ésta tiene, a las ideas equivocadas que ésta tiene acerca de quién es Dios. Ahora, por primera vez en su mensaje para los atenienses, Pablo se refirió a Jesús. Su primera mención de Jesús fue presentar a Jesús como un juez justo, porque dice que él hará justicia, dando fe de que él fue levantado de los muertos. Y este énfasis en la resurrección es muy importante, ya que Pablo vio la resurrección de Jesús como la seguridad, o sea, dando como que fe, demostrando que Jesús mismo, sus enseñanzas, su trabajo, fueron aprobados perfectamente por el Padre. Ahora, en los versículos más adelante, nosotros vamos a ver la reacción que tuvieron los oyentes en el Areópago. El Areópago era una especie de colina en Atenas donde se reunían los consejeros a discutir temas legislativos y judiciales de aquel entonces. Entonces, los creyentes, la reacción de los creyentes más adelante, podemos ver que no fue como que muy positiva o no obtuvo el resultado esperado. Pero algo sí podemos aprender de Pablo, y es que Pablo no predicó el Evangelio de Dios sin el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, o la cruz sin la creación, o la salvación sin un juicio, sino que él fue tocando muy inteligentemente, muy sabiamente, todos estos temas doctrinales sin juzgar a esa sociedad ateniense. Y por último podemos decir que el sermón de Pablo era totalmente bíblico, al igual que la revelación bíblica en sí se argumenta, su argumento comienza con que, como les decía, Dios es un Dios creador y termina con que Dios es juez de todos. Y el discurso, tal y como está
resume de una forma muy admirable una lección introductoria, podremos decir, en el cristianismo para estos paganos cultos. Entonces, a manera ya de conclusión, el mensaje de Pablo fue un mensaje muy persuasivo, muy inteligente, y que tuvo como propósito el que los atenienses cambiaran esa perspectiva que tenían acerca de Dios. Bueno, eso es lo que les quería compartir la noche de hoy, y los micrófonos están abiertos para cualquier intervención o duda. Muy bien, gracias, Levi. Bueno, el que quiera hablar, porque siempre hablo yo y robo protagonismo y no quiero compartir. Muy bueno todo. Ahora yo me anoté unas cositas que me gustaría compartir, pero bueno, le voy a dejar espacio a los que tienen ganas de hablar. Bueno, aprovecho. No, quiero comentar que, bueno, digamos, más que todo es en lo que, con respecto a lo que hablaba Levi, y me iba imaginando, ¿no? Y pensando un poco en la actitud sí, en la actitud de Pablo para poder acercarse a este pueblo. Y que primero seguramente tuvo un proceso de evaluación, de caminar, de conocer la gente, de conocer la cultura, y después de pedir dirección a Dios para poder acercarse. Porque muchas veces nosotros tenemos oportunidad de acercarnos a personas, o tenemos encuentros con personas que algunos podemos hablarle de Dios de una manera, a otros de otra. Tenemos que evaluar la circunstancia en la que esa persona se acerca, o en la manera en que se surge la conversación, en la que podemos introducir a Jesús. Y creo que fue lo que hizo Pablo, esa evaluación, aprovechar la circunstancia. Probablemente algunos se les refirió de una manera como habla este texto, hablando de los poetas y de sus dioses, y probablemente a otros aprovechando alguna circunstancia de necesidad. Pero creo que el enfoque que yo pude darle a esto hoy es que tenemos que ser sabios al momento de dar a conocer a Jesús, a Dios, y aprender a discernir, o pedirle a Dios que nos enseñe, que nos dé discernimiento para poder tener el mensaje correcto en las circunstancias que pueda encontrarse esa persona al momento de tener la oportunidad de compartirle del Señor, básicamente. Muy bien. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, bien. Bueno, ya en esta oportunidad me gustaría resaltar más que todo la convicción que tuvo Pablo, porque si nos imaginamos el entorno y la situación, no era nada fácil. Ibas a ir a una ciudad, como comentó Levi, que no conocías, ibas a hablarle a personas cultas que tampoco creían en el Dios que tú podías decir. Y, o sea, realmente eran adversas la situación. Y independientemente de esos factores, Pablo aún así decidió y estaba convencido totalmente que iba a lograr que iba a llegar a los corazones de los atenienses. Creo que la convicción fue muy, muy grande. Creo que también la convicción, aprovechando el comentario de Miguel, la convicción que Pablo tenía, tal vez a su favor y en comparación de nosotros, es que él vio con sus propios ojos
la gloria de Dios, ¿no? Y que eso también lo decía, estar firme en un lugar tan hostil y tan difícil. Creo que en una época especial, digamos, donde el cristianismo estaba surgiendo, creo que eso fue clave. Primero, que Dios elija a una persona como Pablo, con esas características de no arrugar nunca, ¿no? Y que aparte le reveló su gloria, a pesar de que eso lo dejó ciego, él dijo, listo, ya ahora entendí todo, y por más que venga quien venga, porque Pablo se metió en terrenos bien difíciles, así como los atenienses, hubo otros que no eran tanto de discutir con la palabra, sino directamente de querer matarlo por hablar cosas que eran contrarias, y él no se doblegó, ¿no? Él estuvo firme siempre en el mensaje, y creo que mucho tiene que ver con eso, el haber experimentado a Dios de una manera que es esto que decía José, Miguel. Lo que le daba esa convicción creo que era la misma experiencia que él tuvo con Dios. Y creo que es lo que a nosotros también nos mantiene firmes en la fe. Vivir una experiencia con Dios de tal manera que más allá de lo que nos puedan decir o tratar de convencer, que a él le dijeron recién, decías vos, en mi versión dice charlatán, lo trataron de charlatán. En otra versión lo dicen de otra manera, pero que ya te digan charlatán, por ahí vos venís, ¿no? Embalado, como decía José, y le encontraste la vuelta y vas con la palabra y ya que te metan un stop así, es como, oh, a veces te deja con la boca abierta, ¿no? Y ya se te caen los argumentos, aunque vos tengas claras tus convicciones, por el hecho de que es una ofensa o es un ataque, y no lo esperabas. Sin embargo, Pablo no titubeó, ¿no? Pablo estaba firme y tenían claro hacia dónde iba y el mensaje. Y eso creo que también lo da la experiencia, porque seguramente en el recorrido de Pablo, en todos los lugares que él predicó, no fue siempre el mismo ni de la misma manera, sino que en cada lugar, como decía José, él tenía su estrategia y él tenía su manera. Y bueno, aprovecho ya que estoy hablando y digo algunas cositas que me anoté. Viste que los atenienses, comentabas que eran muy religiosos y politeístas. Y en un punto es negativo, pero también yo escuché a un pastor psicólogo que decía, hay que ver los puntos de conexión que tenemos a veces, aunque tengamos distintas. Yo creo que Pablo buscó eso, el punto de conexión, el punto de contacto, y fue estratégico y fue inteligente para llevar el mensaje. Como vos dijiste, aprovechó hasta esa oportunidad de ver una inscripción del Dios no conocido, y eso lo aprovechó para hablar del Dios que él conocía, que es el Dios que predicamos y que conocemos. Y este pastor, yo escuchaba que decía, cuando hubo y hay, existe todavía todo un surgimiento de la nueva era, de una búsqueda espiritual, de a ver quién es Dios, si es el universo, la energía y cuántas cosas, ¿no? Y en este caso él contaba una experiencia con una mujer que hacía Reiki, y entonces él explicaba lo que es el Reiki. El Reiki tiene mucho que ver con poderes espirituales, no de Dios, sino de otros poderes. Y entonces él dice, bueno, el punto de contacto es que esta persona está buscando algo espiritual. Y entonces él decía, yo aproveché eso para hablarle
sobre Dios. Y dice que le decía de esta manera, así que estás en una búsqueda espiritual. Y entonces, aprovechando de eso, le decía, yo conozco un espíritu que está por sobre todos los espíritus. Y entonces eso hace que la persona se interese en tu mensaje y que capte tu atención. Y entonces él iba contando de qué manera y qué estrategia usó para llegar a hablarle de Dios. Porque, como decía Pablo mismo, como decía este pasaje, Dios busca ser hallado, o el deseo de Dios es que lo busquemos. Y creo que la humanidad entera lo está buscando de distintas maneras y sin saber cómo. Y en esa búsqueda es donde nosotros tenemos que aprovechar a marcarles el camino. Que después te puedan decir charlatán o te puedan decir que lo que estás diciendo es una incoherencia, va a tener que ver con la experiencia de cada persona, cómo la viva, pero nosotros estamos sembrando una semilla que a su tiempo, son palabras que a su tiempo empiezan o a incomodar o a generar ciertas incomodidades internas que hacen que uno quiera buscar de Dios. Y eso es lo que hay que saber aprovechar. Y ahí es donde yo digo, bueno, que sea muy religioso. A veces es negativo, pero hay que buscar también el lado positivo. Y el lado positivo es ese, que es una persona que está en una búsqueda. Y a veces nos encontramos con tierras donde en realidad no buscan a Dios ni quieren saber nada con Dios, que en realidad Dios no existe o que no existe nada y que todo fue, que somos producto de una casualidad. Y a esas personas a veces es más difícil porque ahí no hay un punto de contacto, un punto de conexión. Ellos no quieren saber nada y si cualquier cosa que le plantees no les interesa. Un poco como decías de los epicúreos. Buscaban el placer o buscaban filosofar y bueno, y la vida, qué sé yo qué será, pero pasémosla bien. Y ahí es más complicado, ¿no? Pero qué bueno que el pasaje termina diciendo que, aunque no muchos, pero unos pocos terminaron aceptando ese mensaje. Y esos pocos seguramente, y ahí dice que algunos eran influyentes, y esos pocos seguramente tomaron esa palabra y la pudieron reproducir o trabajarla más. Y bueno, yo creo que en eso está la enseñanza también de no darnos, de no bajar los brazos aún aunque parezca que no pasó nada y que fue en vano todo. Lo que hizo Pablo no fue en vano. Sí, así es. Una cosa que me llama a mí mucho la atención y que también se da en la actualidad es que los atenienses, ellos estaban atentos de algo nuevo, de recibir algo nuevo, de oír algo nuevo y de ver algo nuevo. Y Pablo aprovechó esa necesidad y les presentó algo nuevo, algo que no conocían, al igual que la sociedad de hoy que está hambrienta de algo nuevo. Simplemente, como dice la palabra, ya hay gente que necesita, le pica el oído por querer escuchar algo nuevo. Y es nuestra responsabilidad presentar a ese Dios, presentar esa idea correcta de Dios a una sociedad que quiere escuchar algo nuevo. Tal cual. Sí, y yo me quedé pensando otra cosa, que a veces en todos los lugares donde estuvo, Pablo usó distintas estrategias. De hecho, en algunos lugares ni predicaba. Él simplemente oraba y sanaba enfermos, que en parte también es lo que hacía Jesús. Pero en este lugar no dice que haya ido con milagros, ¿no? y campañas milagrosas o de fe, sino que él les habló su propio lenguaje o su propio idioma que estaba en la palabra. Y qué bueno en eso también es estar preparados, porque todos los públicos son distintos. Creo que a todos Dios nos asignó distintas
distintas áreas en las que trabajar o en las que alcanzar. Y este no era un terreno fácil. Y yo en un poco lo comparo con Uruguay, porque para mí se han hablado muchas cosas de Uruguay, y que es un terreno difícil, hostil, que es cementerio de pastores y un montón de cosas he escuchado, pero en realidad no depende de nosotros, depende del poder de Dios que opera en nosotros. El tema es animarse y hacer lo que a nosotros nos toca. Pablo no hizo más que hablar lo que él conocía, no hizo nada maravilloso, no hizo nada extraordinario, simplemente habló lo que él tenía, lo que él portaba. Y bueno, creo que eso en parte resume qué es eso que nosotros tenemos que hacer para poder construir esa nueva sociedad de la que estamos hablando. Pablo, disculpa. Sí. Recuerdo una de las clases, creo que fue la anterior o hace dos, que Keren comentó que en su trabajo le preguntaban que algo así fue la historia, fue el testimonio que le preguntaban o sea, que cómo ella podía estar feliz siempre. Y ella, el ejemplo que daba era que, o sea, que teníamos que siempre conocer la palabra para saber qué responder en el momento justo, ¿no? Y entonces, de hecho, la clase de hoy me hizo recordar ese testimonio de ella, porque creo que es lo que muchos pasamos acá. Una de las cosas que yo he podido observar es que las personas que dicen no creer en Dios son los que están más hambrientos de conocer de Dios. Son personas que están buscando a alguien que les diga que Dios sí existe. Entonces a veces nos quedamos callados porque decimos, bueno, esta persona no cree en Dios, mejor que ni le hablo. Y realmente no, realmente esa persona está gritando, háblenme de Dios, cuéntenme quién es ese Dios. Entonces, y eso yo lo he podido descubrir acá en Uruguay, de hecho. Y me he dado cuenta que a veces, por lo menos en esta sociedad, hablo de esta sociedad porque quizás nosotros venimos de un país donde la mayoría, o sea, un alto porcentaje cree en Dios. O sea, muchísimas personas creen en Dios, ¿ok? Pero acá en Uruguay sí es obvio que mucha gente se llama o se dice llamar ateo, ¿no? O gente que no creen en Dios, que Dios no existe y todas estas cosas. Entonces, me he dado cuenta acá que a veces es una imagen que está pintado un Dios acá o alguien que mostraron como Dios que realmente no existe. Y me he dado cuenta porque hay gente que me dice, wow, de ese Dios que tú me hablas no es el mismo Dios que vi en fulanita de tal. Y mi vecina dice ser que cree en Dios, pero mira, cuando puede hace tal cosa, me explico. Entonces creo que nosotros en esta sociedad vamos a predicar más con el testimonio y con el ejemplo que hasta con la misma palabra. Lo que vean en nosotros, que no somos gente extraterrestre, que no somos personas que sentimos, que no nos creemos perfectos, que más bien entendemos que somos totalmente finitos delante de la grandeza de Dios, ¿no? Entender eso y decirlo. Y yo creo que por lo menos en lo personal, ya el hecho de que te respeten y el hecho ya de que no te tomen de burla, ya es un paso importante, porque ya están entendiendo que tú tienes convicción de algo, que si lo estás diciendo y si lo mantienes y si te mantienes firme en esa postura y que si no eres una persona que juzga a otros porque lo que sea, en lo que crean o lo que sea que piensen o lo que sea que digan, no te muestras horrorizado, no significa que vamos a ser iguales a ellos, pero les hacemos ver que no estamos ahí para juzgarlos, porque no es nuestro trabajo. Entonces yo creo que va más en eso lo que tú estás diciendo, que como Pablo, entender cómo es la sociedad y tratar nosotros de cambiar la imagen que ellos tienen o mucha gente tiene de Dios, que no estamos aquí para juzgar, somos iguales, con carencias, con necesidades, con días difíciles iguales que ellos,
Y eso en lo personal me ayuda muchísimo a entrar a las personas. O sea, mostrarme que, mira, sabes que yo tengo un testimonio y recordarle de dónde me sacó a Dios. O sea, yo decirle, no, a Dios me sacó y Dios me restauró y lo sigue haciendo. Hablar mucho del testimonio ayuda muchísimo a mostrar al Dios verdadero, pues, por lo menos en esta sociedad. Coincido plenamente. Muy bueno, Ari, gracias. Bueno, amigos, si querés te dejo la palabra y cerrá nomás. Bueno, cerramos también entonces con una oración. Vamos a agradecer una vez más y a pedirle a Dios que esta palabra dé el fruto en su tiempo, en su momento, y estemos confiados de que así va a ser. La fe es tener la completa certeza que lo que dice la palabra de Dios es cierta. Y si Él dice que su palabra no vuelve vacía, sino que da fruto a su tiempo, entonces nosotros creemos eso y estamos totalmente de acuerdo con eso. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Su palabra también dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre del Hijo, Él nos los dará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, amén.